que Jesús te tiene preparado. Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez. Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canto. Él te conoce desde... Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos en el programa Ven y Verás y como desde hace bastante tiempo les habla María José Luciáñez conduciendo el programa de hoy. Este programa que irremediablemente tiene que girar en torno a algunas afirmaciones del cardenal Newman, que con inmenso gozo vamos a celebrar próximamente su declaración como doctor de la Iglesia y además como copatrón de la enseñanza junto a Santo Tomás de Aquino, nada más y nada menos. Así que el gozo es inmenso para todos aquellos que hemos seguido las enseñanzas del cardenal Newman desde hace mucho tiempo y las hemos intentado aplicar a nuestra vida universitaria. Pero también es un gozo para toda la Iglesia, no solo por una figura que es nombrada doctor de la Iglesia, sino porque esa persona que es John Henry Newman ha aportado enormes tesoros al conocimiento de la fe, al arraigo de las personas, a encontrar una vía de santidad nítida y clara en medio del mundo, que es un camino excepcional de santidad y además al que muchos estamos llamados a ser santos en medio del mundo. Creo que su mensaje es clave para los jóvenes de hoy, sea cual sea su posición en la actualidad, creyentes o no creyentes, porque las afirmaciones que tiene son de tanto calado que pueden ayudar a aquellos que aún no conocen a Dios a iniciar un camino que les lleve a la plenitud del amor en Cristo Jesús. Por eso tenemos que alegrarnos todos de esta gran noticia y alegrarnos también de tener en la Iglesia santos, personas renombradas como el cardenal Newman y otros que de forma desconocida, oculta, estamos próximos también a celebrar el Día de Todos los Santos, pues estos santos anónimos que de modo oculto y desapareciendo han llenado a la Iglesia de esplendor. Es lo que celebramos el día 1 de noviembre. Por lo tanto, todos son invitaciones al gozo y a la alegría por esta Iglesia, por estos santos, por este tesoro de la fe que tenemos que cultivar y acrecentar cada uno en nuestras vidas, en la posición en la que nos encontremos. El cardenal Newman tiene muchos textos, ha dejado mucho escrito y podríamos, y seguramente en otros programas, posiblemente con este acontecimiento habrá mucho escrito sobre Newman, pero el programa de hoy nos vamos a centrar en una afirmación que el John Henry Newman afirma sobre lo que debe ser la universidad. Y perdónenme, porque siendo profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, lógicamente tengo que fomentar el conocimiento que Newman aporta a la universidad en ese magnífico libro Idea de la Universidad. Bueno, pues él dice que la universidad sobre todo tiene un fin, que es expandir la mente, es decir, mirar más allá. Me parece fascinante y esa es la tarea, pero en el fondo, para aquellos que escuchan el programa y no son universitarios o no están vinculados a la universidad de ninguna manera, tómenlo como idea clave. La idea de la universidad, la idea de mi vida es expandir la mente. Ahora se dice mucho de la universidad que debe ser excelente. La excelencia universitaria, la excelencia de toda vida, todos debemos ser excelentes, significa lo que dice la palabra, excelente, ex es fuera, y celente viene de un término celo, que significa cavidad, espacio, hueco. Por lo tanto, excelente es salir de mi hueco, salir de mi cavidad, es decir, dejar de estar encorvado mirándome a mí mismo. La excelencia es mirar hacia arriba y
y hacia adelante. En ese mirar hacia arriba y hacia adelante, lógicamente, te planteas la idea, el tema, la persona de Dios. Por eso es tan importante el legado de Newman, porque finalmente llegas a Dios. Y esta idea de expandir la mente, si la vivimos en nuestro quehacer cotidiano, en nuestras clases, en la explicación que damos de las cosas, en mi propia persona, ve más allá, razona, relaciona. Todo lo que vives, intégralo en un ser que soy yo. Todo lo que piensas, relaciónalo, de manera que puedas ir encajando todos los conocimientos que tienes para hacer una única realidad, que me conduce claramente a una única verdad. Expandir la mente para llegar hasta Dios. Bueno, pues esa idea va a ser la idea clave que nos lleva a la excelencia, a salir de mí mismo, porque si expando mi mente, salgo de mi hueco. Pues esa es la idea clave de este programa. Y por eso en la tertulia vamos a escuchar cómo distintos universitarios entienden esta idea de Newman, expandir la mente, en su propia vida o en algún detalle particular de la vida universitaria o de la vida cotidiana. No se vayan, porque merece la pena, aunque sea un poquito, escuchar lo que dicen estos jóvenes y sobre todo profundizar en la vida y en el mensaje de Newman, que en el fondo es la vida y el mensaje de Jesucristo. No se vayan, que después de la canción continuaremos con el programa. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Seguimos con el programa Ven y Verás, y después de haber escuchado esta canción, Más allá, que claramente se refiere a expandir la mente, tal y como habíamos dicho en la primera parte del programa, nos proponemos ahora en esta parte, en esta tertulia que vamos a tener ahora, ver modos prácticos de ir más allá, como dice la canción, de expandir la mente, como dice Newman en sus discursos sobre la vida universitaria y lo que puede aportar la universidad.
Y en esta tertulia pues tenemos dos invitados especiales, como siempre sucede en el programa, y que van a reconocer quizá los que nos siguen habitualmente porque ya han participado más veces. Muy buenas tardes, Baldo, muy buenas tardes, Manuela. Si os presentáis. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Manuela del Carmen Carrasco de Terán y estoy estudiando cuarto del grado en Biología en la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas tardes, yo soy Baldomero Cubas Blancas y soy biólogo que acabo de terminar hace muy poco el máster en biodiversidad. Muy bienvenidos a esta tertulia. Como ya sabéis, vamos a hablar de Newman y en concreto de cómo en la vida universitaria este consejo que nos daba Newman se puede vivir plenamente. No sé quién queréis empezar de los dos. Manuela, ¿nos cuentas algo de cómo se puede abrir la mente y cómo la universidad realmente te ha hecho abrir la mente o te puede hacer abrir la mente? Y cómo eso es un camino pues para vivir lo que Newman nos pide, que es buscar la verdad. A ver, Manuela. Pues yo creo que la universidad debe de ser un sitio para expandir la mente y que te acompañe y te guíe en ese aspecto. Y, por ejemplo, recientemente en una asociación de estudiantes que hay aquí en la universidad estamos leyendo la encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor. Y a mí personalmente me está ayudando mucho en el proceso de buscar la verdad y como pensar y reflexionar más sobre mí misma, que creo que también ayuda a poder expandir la mente. Y entonces con esto lo que quiero decir es que al final cuanto más te abras a leer fuera de tu zona de confort, o quizás lecturas que no son las estrictas que uno tiene que leer en la universidad, sino ir más allá y leer y formarse en otros aspectos de la vida, pues yo creo que es fundamental en la universidad. Claro, has señalado un aspecto muy interesante que es leer libros. Y yo me pregunto ahora si los universitarios están dispuestos para leer libros, porque a veces, como todo el material está en Internet y se dejan las presentaciones o se incita, ¿no?, desde las autoridades a que las presentaciones y todos los documentos estén disponibles para el alumno. Casi que leer libros, incluso de tu materia, es interesante, ¿no? Cuanto más si los libros son de humanidades o de temas que te ayudan a formar no solamente en tu área de conocimiento, en este caso la biología, sino en otros también, ¿no? Claro, fijaros que, has dicho algo que era muy interesante. He aludido en la primera parte del programa al pasaje del Evangelio de la mujer encorvada que se levanta y he hecho referencia a la excelencia académica y que todos en la universidad debemos ser excelentes, que significa salir de mi propia cavidad. Es decir, dejar de estar encorvado mirándome a mí mismo, ¿no?, sino levantar la mirada. Y el tema de la homilía del Papa León, creo que fue el lunes 27 de octubre, fue justamente esto, ¿no? La mujer que se levanta, deja de estar encorvada y que es capaz de mirar hacia adelante. Y creo que tiene mucho que ver con la excelencia académica y con lo que Newman nos plantea como expandir la mente hacia adelante, ¿no? Y en ese expandir la mente, claro, llegas a plantearte el que está por arriba, ¿no?, que es Dios mismo. Y por eso, pues esta lectura que tú planteas, Manuela, pues ayuda mucho a encontrarse con Dios. Aunque claro, la encíclica se titula Dios es amor, ¿no? Lógicamente, pero te ayuda a pensar. Y yo creo que cualquier cosa que nos ayude a pensar nos ayuda, en el fondo, a encontrar a Dios, ¿no? Baldo, ¿nos vas a contar algo? Bueno, de lo que estáis reflexionando un poco es que al final, también es plantearse la pregunta de por qué estamos en la universidad, ¿no? Que al final, pues para muchos es la búsqueda de ampliar ese conocimiento que tenemos, ¿no?, de aprender. Y en específico, pues nosotros que estamos en el ámbito de las ciencias, pues buscamos ampliar el conocimiento a base de hechos, ¿no?, que realmente es la verdad, ¿no? Pero conforme vas creciendo como persona y como científico,
esa verdad que tú buscas no se queda en la verdad de hechos, ¿no? Sino que buscas una verdad un poco más allá, ¿no? Un poco más allá de eso, ¿no? Que al final, pues incluso eso, grandes científicos a través de la ciencia, pues han encontrado una verdad más grande, que se han encontrado con Dios realmente, ¿no? Entonces yo creo que eso, como la universidad como un sitio donde empiezas buscando una verdad a partir de hechos, una verdad como algo así más material, ¿no? A partir de eso, de los hechos, del experimento científico, y acabas pues buscando algo más que eso, ¿no? Que tú sabes que hay una verdad que es invisible, ¿no? Por así decirlo. Claro. Claro, sí, muchos grandes científicos han encontrado la verdad con mayúsculas a través de la verdad de las cosas que se experimentan, ¿no? De hecho, la verdad es la realidad de las cosas. Y esa realidad es la que tocamos, por ejemplo, en un experimento, o la que formulamos detrás de una fórmula matemática, ¿no? Eso es una realidad, a veces tangible, a veces intangible. Bueno, pues eso también es la verdad, ¿no? ¿Hay más detalles en los que veáis que se puede ampliar la mirada y expandir la mente en la vida universitaria? Por ejemplo, en la relación con los demás, ¿reconocéis que se puede expandir la mente y que la universidad nos ayuda a esa relación con los demás? Sí, yo creo que al final eso, a la universidad principalmente vienes a buscar el conocimiento, pero también derivado de que todos vamos a un mismo sitio a aprender, pues tienes a unos compañeros, ¿no? Que al final pues tienen diferentes ideas, diferentes percepciones de la realidad, ¿no? Y que puede ser que parte de lo que tú tenías pensado que era verdad, a lo mejor otras personas te hacen verlo de otra forma, ¿no? Y también eso, también te puedes encontrar con personas pues eso, que a lo mejor tienen fe distintas, ¿no? Y nutrirte también un poco de ellas, ¿no? Yo creo que al final las relaciones personales en la universidad es lo que te hace crecer también como persona, ¿no? Y al final también el intercambio de conocimiento, de pensamientos, pues no te hace mejor. Manuela. Sí, bueno, esto quizá es una experiencia muy personal mía, pero para mí la universidad ha supuesto el lugar en el que he podido encontrarme o reencontrarme con Dios. Entonces, en ese aspecto, bueno, yo estoy muy contenta, pero habría sido imposible precisamente sin las personas con las que me he encontrado en este camino y que me han abierto y ayudado a expandir la mente hacia la verdad. Hacia la verdad y algo mucho, mucho más bello. Entonces, yo creo que la universidad a mí sí que, en mi experiencia personal sí que me ha ayudado. Y bueno, como para enlazarlo con otra idea, yo creo que debe de que, aunque bien ha dicho Baldo que en la universidad buscamos precisamente el conocimiento y se nos dan los recursos para saber qué tenemos que pensar o teorías, ideas, yo creo que debe de ayudarnos también a saber cómo pensar y justamente integrarse con otras personas y escuchar y bueno, siempre desde el respeto, diferentes opiniones, pues yo creo que ayuda en ese proceso de saber cómo pensar. Efectivamente. Yo siempre me acuerdo de este tema en el que estamos hablando, me acuerdo de una homilía que escuché a un capellán aquí en la Autónoma, que decía que era un funeral, ¿no?, por una universitaria que había fallecido, pues bueno, por un cáncer, y claro, había fallecido pues a los 24 años. Y entonces él planteaba en esa homilía que para qué estamos en la universidad. Porque es verdad que los apuntes los puedes conseguir fácilmente, puedes aprender las materias por internet sin problema, tú te afanas por buscar documentos, artículos, textos y luego estudias y puedes perfectamente aprobar las asignaturas. Entonces, claro, consigues el título, ¿no? Y entonces él decía que en la universidad nos sirve para aprender a vivir. Y claro,
no es aprender a vivir de una manera, o sea, él no se refería a vivir sin más, sino realmente a vivir una vida verdadera. Y bueno, se me quedó grabado porque en el fondo tiene toda la razón. Se aprende a vivir. Pero claro, viéndolo esta vida como una vida que no es ir pasando, sin más, ¿no? Y el Papa León el otro día decía que la vida es un camino. Entonces, ¿cómo se aprende a vivir? Pues se aprende realmente a recorrer ese camino. Un camino que lógicamente no lo caminas si no piensas que hay algo más allá en el camino, porque tú no te dedicas a caminar sin rumbo. Es decir, caminas con un rumbo determinado y una meta determinada, ¿no? Por eso creo que está todo relacionado. Y por eso es importante, claro, tú en la universidad no es un punto final. Y por eso también me acuerdo, ¿no?, de un maestro que decía hace tiempo que una vez que se entra en la universidad ya nunca se abandona la universidad, ¿no? Y creo que es muy interesante, siempre se es universitario. Por eso Newman nos puede enseñar mucho, porque él en el fondo nos está diciendo lo mismo, expandir la mente, es decir, trazarte un camino, una meta y caminar con un rumbo. También Newman decía que la universidad es el lugar donde se encuentran los maestros, es decir, esos guías que te van marcando cuál es el camino, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante todo esto, no sé qué pensáis, porque Baldo se le ha iluminado la mirada. Bueno, yo siempre, desde que llegué a la universidad, pues lo de la vida, pues bueno, esa reflexión que has hecho de que hay que vivir, ¿no? Que Sí. la universidad es para vivirla. Y también eso, la vida, ¿qué es la vida si no es para entregarla, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues eso, has venido a estudiar, al final, bueno, tus padres también invierten en ti, tienes que entregarte a los estudios para sacar buenas notas, ¿no? También para ampliar tu conocimiento. Pero también, ya que tienes compañeros, también tienes la vida para entregarla a ellos, ¿no? Sí. Y yo creo que eso, como católicos en medio de la universidad, que eso puede ser para nosotros algunas veces como un lugar un poco hostil, ¿no? Podemos ser una luz para otros, ¿no? E iluminarlos, ¿no? Entonces yo creo que también puede ser eso la universidad como un lugar para entregarla, ¿no? También entregarla a Dios, ¿no? Pues eso, que en la universidad pues puedes tener compañeros que también son católicos y la reunión de ellos pues entregársela a Dios, ¿no? Pues con una misma fe todos, ¿no? Sí, sí, la podemos irradiar. De hecho, Newman tiene una oración que se titula Oración para irradiar a Cristo, que es preciosa, por cierto, ¿no? Por lo tanto, creo que nos puede enseñar muchas cosas a los universitarios y en la vida universitaria. No sé si queréis añadir algo más. Eso de entregar la vida a los demás y ayudarlos es una forma de expandir la mente, ¿no? ¿Qué tal? Porque ahora en los nuevos grados muchas veces hay que hacer trabajos en grupo, hay que ofrecerse como delegados. Esto, en el fondo, es tarea universitaria. ¿Es importante hacerlo? Bueno, a lo mejor justo vosotros nunca habéis sido delegados. Bueno, sí, Manuela, tú has sido subdelegada, ¿no? No, yo no. ¿No fuiste en primero subdelegada? No. No, o sea, yo no he tenido esa experiencia de ser delegada, pero bueno, otros compañeros míos sí que lo han sido, y al final la experiencia de delegado pues es justamente bueno, lo que dice la palabra, delegar tu tiempo al resto de compañeros de tu clase con las expectativas de que la clase y el grupo pues pueda ser mejor, y también como un intermediario entre el profesor y el alumno. Entonces yo creo que la labor del delegado, pues sí que ser delegado pues puede ayudarte a expandir la mente en ese sentido. Bueno, ella no se atreve a decirlo, pero yo me consta que tú también entregas la vida, expandes tu mente, utilizando la expresión de Newman, ayudando en los trabajos en grupo, ¿no? Y a veces sacando las castañas del fuego cuando hay que entregar un trabajo, ¿no? Y el grupo no se ha puesto de acuerdo, que esto es una experiencia que a veces se vive en la universidad, ¿no? ¿Baldo? Que bueno, es verdad que a lo largo de la universidad pues a veces uno se centra simplemente en estudiar, ¿no? Y se olvida un poco de que está
el resto del mundo ahí. Yo creo que esos trabajos de en grupo pues te ayuda un poco también a que hay otros compañeros, ¿no? Pues a lo mejor has hecho tu propio círculo de amigos y te has olvidado del resto de clase, ¿no? Porque al final somos tantos en clase que incluso ni te aprendes los nombres de todos, ¿no? Y yo creo que eso, al final, la entrega también nos ayuda pues a saber convivir e incluso pues de una forma pues te ayuda a elaborar destrezas, ¿no? Que a lo mejor pues estudiando tú por tu cuenta no lo sabes hacer, ¿no? Entonces yo creo que siempre que sea entrega, ¿no? Trabajo y entrega, que sea como dos cosas así que vayan de la mano, que es algo que yo creo que es lo que te va a hacer crecer como universitario. Claro, y además pensar y reflexionar juntos sobre las cosas, porque a veces alguno no tiene la capacidad de relacionar conceptos, pero hay otro compañero que le ayuda. Y en el fondo esa tarea intelectual que es tan importante de pensar, reflexionar, relacionar, completar incluso mi esquema, ¿no? Añadiendo todos los conocimientos que me van dando, ¿no? Y para hacer un esquema conjunto del conocimiento, todo eso no, lo podemos hacer juntos, ¿no? Y por supuesto el profesor también tiene ahí un papel, que es ayudar a construir ese edificio del conocimiento, integrar todo lo que se aprende, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tarea universitaria es fundamental en el joven de hoy, y a veces pues lo que estamos viendo de por dónde derivan pues los programas, los planes de estudio, las estrategias que se hacen para aprender, pues dices, aquí se está desvirtuando lo que es la universidad, me parece, ¿no? Pero bueno, siempre podemos trabajar con estas ideas de fondo para hacer una nueva universidad, según lo planteaba Newman, ¿no? No sé si sabéis que tiene un libro fantástico que se titula Idea de una universidad, idea de la universidad, es decir, ¿qué debe ser una universidad?, ¿no? Y ahí es donde plantea lo de que la universidad tiene un fin, que es expandir la mente, que es como hemos empezado esta tertulia, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más. Bueno, partiendo de que cómo tiene que ser una universidad, yo creo que también nosotros como universitarios pues tenemos que preguntarnos cómo tiene que ser una universitaria, ¿no? Sí. Qué actitudes tiene que tener, qué comportamientos, ¿no? Pues eso es lo que hemos hablado de entrega y ayuda al otro, ¿no? También disciplina pues y constancia para mantener el estudio. Sí. Y yo creo que al final es eso, ¿no? Que lo que nosotros somos, ¿no? O lo que nosotros pensamos que somos, tenemos que hacerlo o mostrarlo a la gente, que decimos, oye, pues vivimos acorde con Claro. con los valores que nosotros queremos tener, ¿no? Entonces al final pues si tú tienes un ideal de cómo tiene que ser un universitario, tienes que demostrar afuera, no decir, mira, pues sí vivo como un universitario, Sí. ¿no? Y yo creo que al final eso es verdad que a veces en los últimos años yo sí que he notado como que se está perdiendo un poco eso, porque vamos a la universidad ya, porque es el siguiente paso que toca, ¿no? Sí. Ya hemos terminado bachillerato, toca la universidad y es una etapa que hay que pasar y ya está, ¿no? Pero que tú decías antes que no es una etapa que es por pasar, sino es una etapa para vivirla, para aprender, y al final si no se vive esa etapa realmente no sacan nada bueno de ello, ¿no? Claro. Justamente, ¿no? Decía Benedicto XVI en una de las vigilias, ¿no?, cuando fue la beatificación de Newman, que una de las cosas que Newman nos enseña es la coherencia entre lo que se piensa y lo que se vive, que es justamente lo que acabas de decir. Manuela, ¿quieres decir algo al final ya? Vale, sí, por terminar un poco con lo que estaba comentando Baldo del ideal, pues que aunque pues a veces parece que se desvirtúa lo verdaderamente importante en la universidad, pues yo creo que hay que seguir esforzándose y yo creo que la palabra esfuerzo, yo no lo sé, corrígeme María José, pero yo creo que es una de las palabras clave para Newman en ese proceso de expandir la mente. Y bueno, pues solo terminar diciendo que yo creo que lo que creemos como que debemos de vivirlo también, y la universidad pues debe de recoger esto que nosotros sentimos. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, justo de lo que ha dicho Manuela, también otra de las enseñanzas de Newman que señalaba Benedicto XVI en esa vigilia del año 2010 es que la búsqueda y el encuentro con la verdad es costosa, ¿no? Entonces, de ahí lo del esfuerzo. Y como rehuimos el esfuerzo, pues es decir, buscamos aquello que nos es gratificante siempre y no aquello que nos supone un esfuerzo,
¿no? El Papa León hablaba el otro día de vencer la pereza intelectual, ¿no? No dejarnos llevar de la pereza intelectual. Bueno, pues eso, este trabajo supone esfuerzo y, como decía de Newman, es costoso, ¿no? Le supuso mucho sufrimiento el camino que él transcurrió en su vida. Y por eso, bueno, no hay que tener miedo, hay que esforzarse, porque el esfuerzo es norma de valientes. Como decía un pedagogo del siglo XX. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a terminar la tertulia, porque ya el tiempo va pasando. Os agradezco de verdad estos testimonios de entrega en la universidad, también de búsqueda de algo más allá y de la búsqueda de Dios y de la búsqueda de la verdad, ¿no? Que transmitir con vuestra vida y que sé positivamente que lo habéis hecho en vuestra vida universitaria. Así que nada, muchas gracias por haberlo vivido así, por haberlo contado en el programa y por estar aquí ahora en este programa con nosotros. Muchas gracias, Manuela, muchas gracias, Baldo, y hasta la próxima, espero que pronto. Muchas María gracias. José. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias y a nuestros oyentes no se vayan, que seguimos cuando termine la pausa. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte
Seguimos en el programa de Ven y Verás y sigue con ustedes María José Luciáñez. Les invito a que escriban al correo electrónico beniverás2@radiomaria.es consultando cualquier aspecto relacionado con la vocación, el discernimiento o con cualquiera de los temas que se van tratando en los distintos programas. Acabamos de escuchar la canción Alma Misionera que nos remite al tema del mes de octubre, que siempre es el mes dedicado a las misiones por el Domingo del Domund, el Domingo Misionero, pero también porque hace referencia al tema en torno al cual gira nuestro programa, el salir de uno mismo, el expandir la mente en el día a día de un universitario, en la labor intelectual y también, como recordábamos en las distintas partes del programa, haciendo alusión también a la homilía del Papa León el lunes pasado, en el que se refería a la mujer encorvada que es curada de su encorvamiento y por lo tanto es capaz de levantar la mirada y mirar más allá, que es expandir la mente. Porque esta expresión, que se refiere claramente en el cardenal Newman al mundo universitario, realmente es una expresión que hace referencia a la actitud que debe de tener todo cristiano, todo creyente, de mirar a Dios, ¿no? En vez de enroscarse en sí mismo y darse vueltas. Y quería terminar esta parte del programa recordando que merece mucho la pena recordar lo que el Papa Benedicto XVI pronunció en la vigilia de oración ante la beatificación del cardenal Newman en Reino Unido, en Londres, en septiembre del 2010. Merece mucho la pena descubrir sus palabras y meditarlas y llevarlas a la vida. Él decía, dirigido a los centros educativos católicos de Reino Unido, decía que educar es impartir sabiduría. Claro, qué lejos está esta educación de lo que quizá ahora veamos en nuestros programas educativos. Decía, no es la educación y nunca debe ser ni considerarse como algo meramente utilitario. Se trata de la formación de la persona humana, que es lo más digno, y es prepararla para vivir en plenitud. En una palabra, se trata de impartir sabiduría. Claro, la vida en plenitud, en el fondo, es la vida con sentido, con un sentido que llene del todo la vida y además haga florecer una meta hacia la cual nos lanzamos con ardor y compasión. Eso es vivir en plenitud. La verdadera sabiduría, decía el Papa, es inseparable del conocimiento del Creador, porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras y toda la prudencia y destreza de nuestras obras. Qué importante es esta tarea educativa y en el fondo todos somos educadores, no solamente los que somos profesores a cualquiera de los niveles educativos, sino también y por supuesto, y los primeros, los padres, los abuelos, pero también los amigos, podemos ser educadores de nuestros amigos. Es decir, que la tarea educativa de transmitir sabiduría, esa tarea la podemos hacer todos. Y hay algunos que nos dedicamos especialmente a esa tarea educativa. No perder de vista que lo más importante es impartir sabiduría. Y la palabra sabiduría viene de saborear. Por lo tanto, gustar, ¿no?, aquello que estamos transmitiendo, enseñando, impartiendo, saborearlo, vivirlo realmente. Y eso se puede hacer desde cualquier disciplina. Pero creo que lo más interesante y que quizá nos pueda ayudar más es la homilía que Benedicto XVI pronunció en la vigilia de oración, en la beatificación del cardenal Newman, que creo que en algún programa ya se han saboreado estas palabras, pero creo que merece la pena volver a pasarlas por el corazón, a recordarlas y a saborearlas. Decía el Papa, recordando algo de la vida de Newman, dice que al final de su vida
Newman describe el trabajo de su vida como una lucha contra la creciente tendencia a percibir la religión como un asunto puramente privado y subjetivo, una cuestión de opinión personal, una cuestión meramente subjetiva. Se opuso radicalmente a eso. De hecho, llegaba a decir que el sentimiento en la religión lo consideraba una burla. Y esta, decía el Papa Benedicto XVI, que es la primera lección que podemos aprender de su vida. Dice, en nuestros días, cuando un relativismo intelectual y moral amenaza con minar la base misma de nuestra sociedad, Newman nos recuerda que como hombres y mujeres a imagen y semejanza de Dios, fuimos creados para conocer la verdad y encontrar en esta verdad nuestra libertad última y el cumplimiento de nuestras aspiraciones humanas más profundas. En una palabra, estamos destinados a conocer a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, buscar la verdad, y esa verdad buscada, incluso de forma racional, nos lleva claramente a Cristo, y alejar todo subjetivismo de la religión. Esto es muy importante en el mundo de hoy, con los jóvenes de hoy. También nos enseña Newman que la pasión por la verdad, la honestidad intelectual y la auténtica conversión son costosas. Lo decíamos también en la tertulia, esto cuesta un esfuerzo, pero el esfuerzo es norma de valientes. No podemos guardar para nosotros la verdad que nos hace libres. Hay que dar testimonio de ella, una verdad que pide ser escuchada. Y al final, el poder de convicción de esta verdad no proviene de sí mismo y no de la elocuencia humana o de los argumentos que la expongan. En nuestro tiempo, el precio que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio ya no es ser ahorcado, ser descoyuntado, ser descuartizado, pero a menudo implica ser excluido, ridiculizado o parodiado. Y sin embargo, la Iglesia, y cada uno somos Iglesia, no puede sustraerse a la misión de anunciar a Cristo y su Evangelio como verdad salvadora, fuente de nuestra felicidad definitiva como individuos y fundamento de una sociedad justa y humana. Palabras capitales, pronunciadas por un papa que intelectualmente no tiene parangón, el Papa Benedicto XVI. Por lo tanto, y nos lo recuerda este mes misionero, debemos anunciar a Cristo y su Evangelio. Y anunciarlo no significa tener que ir pregonándolo con un altavoz, que en alguna situación puede ser, sino que es un pregón que quizá haya que realizar corazón a corazón, como es el lema del cardenal Newman, un lema de un hombre que va a ser nombrado doctor de la Iglesia, que no es cualquiera, corazón a corazón, y que se manifiesta a través de mí mismo, como dice en su oración para irradiar a Cristo. Permíteme anunciarte de la manera que más te gusta, irradiando tu luz a través de mí. Esto es muy importante, pero esta irradiación de Cristo no se puede hacer simplemente con palabras. Es nuestra vida la que da testimonio. Dice también el Papa, en esta vigilia de oración, que Newman nos enseña que si hemos aceptado la verdad de Cristo y nos hemos comprometido con Él, no puede haber separación entre lo que creemos y lo que vivimos. Que también aludíamos a ello en la tertulia, la coherencia entre lo que creo y lo que vivo.
Por eso Newman podía hablar de la oración para irradiar a Cristo, porque entendía lo importante que es la coherencia de la vida, la coherencia entre lo que yo creo, lo que yo hago, lo que yo digo, lo que vivo. Cada uno de nuestros pensamientos, palabras y obras deben buscar la gloria de Dios y la extensión de su reino. Y Newman comprendió esto y fue el gran valedor de la misión profética de los laicos cristianos. Vio claramente que lo que hacemos no es tanto aceptar la verdad en un acto puramente intelectual, sino abrazarla en una dinámica espiritual que penetra hasta la esencia de nuestro ser. Verdad que se transmite no solamente por la enseñanza verbal de lo que yo digo, por importante que ésta sea, sino por el testimonio de una vida íntegra, fiel y santa. Y los que viven en y por la verdad instintivamente reconocen lo que es falso, y precisamente como falso, perjudicial para la belleza y la bondad que acompañan al esplendor de la verdad. Qué palabras tan bellas y tan verdaderas, ¿no? Por eso debemos de asociarnos a esta pléyade de santos que tanto nos enseñan y tanto nos transmiten con su vida y con su palabra. Entre estos santos yo también incluyo a Benedicto XVI, ¿no? Y finalmente querría terminar en esta fantástica homilía del Papa Benedicto XVI con una de las meditaciones más queridas del cardenal Newman y que nos invita claramente a la misión. Dice: Dios me ha creado para una misión concreta. Me ha confiado una tarea que no ha encomendado a otro. Ese es el agudo realismo cristiano de Newman, ¿no? El punto en el que fe y vida se entrelazan claramente, porque yo tengo una misión y nadie la va a cumplir por mi parte. Por lo tanto, ¿qué sentido tan grande tiene mi vida? Que esa misión solo la puedo cumplir yo, nadie más. Porque la fe busca dar frutos en la transformación de nuestro mundo a través del poder del Espíritu Santo que actúa en la vida y en la obra del creyente. Nadie que contemple con realismo nuestro mundo de hoy podrá pensar que los cristianos podemos permitirnos el lujo de continuar como si no pasara nada, haciendo caso omiso de la profunda crisis de fe que impregna nuestra sociedad, o confiando sencillamente en que el patrimonio de valores transmitido durante siglos de cristianismo seguirá inspirando y configurando el futuro de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros, de acuerdo con su estado de vida, está llamado a trabajar por el progreso del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros está llamado a cambiar el mundo, a trabajar por una cultura de la vida, una cultura forjada por el amor y el respeto a la dignidad de cada persona humana. Por lo tanto, demos gloria a Dios, que está en los cielos, pero que está también dentro de mí. Dios me ha dado una misión. Por lo tanto, quedémonos con estas palabras: Dios me ha dado una misión. Preguntemos a Dios cuál es la misión que me ha dado, a cada uno, qué es lo que desea de mí, y pedidle la generosidad de decir sí a esa misión que Dios me ha encomendado y que seguramente es grande, hermosa, bella, costosa, pues a lo mejor como lo fue para Newman, pero es una misión grande, porque Dios cuando nos dice rema mar adentro, mira más allá, levántate, ¿no? Muchacho, levántate, a ti te lo digo, levántate. Es una invitación continua a alzar la mirada, es una invitación a ver más allá, es una invitación a prolongar, no a ampliar nuestra mente y ampliar por lo tanto también el proyecto de mi vida. Por eso, pidámosle a Dios que nos dé la generosidad para decir sí y preguntémosle cuál es la misión de nuestra vida, de mi vida, de cada vida. Pues que el cardenal Newman nos ayude, que seguro que nos ayuda desde el cielo a tener esa mirada amplia y esa mirada con un horizonte
que solamente tiene uno, que es Dios mismo, es decir, lo más grande. Vamos a pedirle que nos ayude. Y vamos a pedirle también al Papa Benedicto XVI que le diga al Cardenal Newman que nos ayude. Por lo tanto, con esta intercesión de estos grandes santos, de todos los santos, cuya fiesta celebraremos este próximo sábado, día 1 de noviembre, pues con estos grandes deseos y estos grandes intercesores vamos adelante en este camino de la vida, en este proyecto de vida que Dios tiene para mí. Pues con estos deseos y esta oración por ustedes, me despido hasta el próximo programa y que el Cardenal Newman nos ayude. Hasta muy pronto. Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás. Hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez. Hermana.